Estamos iniciando este especial donde me vas a enseñar hoy fiesta de primicia y fiesta de panes sin levadura. Y qué interesante que lo estamos de alguna manera iniciando no con un cafecito, como lo hicimos los anteriores, sino con los elementos de la Pascua, de Cristo como nuestra Pascua. Porque todas las veces que bebieres de esta copa o tomares de este pan, anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero hoy lleno de gloria y de honra, como lo describe Apocalipsis. Pero por otro lado tenemos los elementos de los frutos. Los frutos. Sí, y fíjense que el anunciar, el Señor dijo, todas las veces que hicieres esto en memoria de mí, o haced esto en memoria de mí, anunciamos la muerte, pero anunciamos la venida. Y es interesante en este tiempo que estamos en la transición de lo que es cerrando Pascua, tiempos de panes sin levadura, de hablar de lo que son los primeros frutos y de hablar de eso que Jesús dijo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque vamos a ver interesante en este tiempo de primicias, cómo se introduce desde allá, y estos elementos tan importantes que vamos a ver hoy, nos hablan no solamente de Cristo como la primicia, sino habla de la iglesia como la masa restante. Así es, entonces vaya conmigo a Levítico capítulo 23, vamos a empezar en el verso 5, recordando cómo se instruye al pueblo de Dios a que en el mes primero, que es el mes de Abib, en el cual estamos en esta temporada, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, se celebraba la Pascua. Verso número 6, la fiesta de la cual vamos a hablar hoy en el primer tiempo. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levaduras a Jehová. 7 días comerás panes sin levadura. De allí que esta fiesta, que llamamos fiesta de los panes sin levadura, tiene de duración toda una semana. Entonces, importante eso allí. Ahora, pastor, así como la Pascua fue instituida en Éxodo, regulada en Levítico y después manifestada en lo perfecto que es Cristo, ¿verdad? Igual encontramos una explicación en el Nuevo Testamento acerca de esta fiesta de los panes sin levadura. ¿Nos podrías enseñar hoy? Sí, ahí la fiesta de panes sin levadura, si usted quiere resumirlo, vamos a resumirlo como en 3 puntos. Y el primero de ellos, que lo vimos en la lección pasada, es que fiesta de panes sin levadura es sacar la corrupción, sacar lo leudado, un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, sacar el pecado. Sacar el pecado. Y lo veíamos también cuando vimos en 1 Corintios 5, verso 7, y vimos algunos ejemplos que pudiésemos retocar allí con relación a lo que representa esa fiesta de panes sin levadura, que era sacar la corrupción. Entonces nos vamos a 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Dice el apóstol Pablo por el Espíritu de Dios: límpiense pues de la vieja levadura, para que ustedes sean una nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso necesitaríamos salir del mundo. Más bien les escribo que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tales ni aún comáis. ¡Wow! ¡Qué estricto el apóstol! No el apóstol, el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios.
Y la asociación que hace con la masa leudada. Ajá, explícanos, pastor. La asociación que hace con esa masa leudada. Fíjense que dice que no nos juntemos con aquellos que llamándose hermanos. Es decir, aparentemente son parte de la masa, pero están leudados, están contaminados, están mezclados. Y esa un poco de levadura leuda. Un ejemplo como en la práctica para ayudarnos a entender a todos los que te estamos oyendo, ¿cómo sería? Por ejemplo, aquí justo el apóstol da un ejemplo, fornicarios sabemos, los idólatras también, los maldicientes, pero dice, los borrachos. Tú sabes que hay dentro de la masa, a veces hay grupos de personas, porque la masa representa a los hijos. A los hijos. Entonces hay hijos de Dios que son salvos, digo yo. Son salvos porque la salvación es por gracia, que ellos consumen pues, sus bebidas alcohólicas y lo asocian al comportamiento cultural de las ciudades donde están o de los entornos de las personas que les rodean. Y comienzan a tratar de justificar, bueno, una copa o quizás dos, no más de 5, tú sabes. Y se emborrachan, y los borrachos no entran en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque como leudado, y esto es tan poderoso, que la orden que había en este tiempo de panes sin levadura, dice, si había un hogar donde se encontraba algo leudado, dice, era cortado de la congregación. Entonces, qué interesante, Cristo es nuestra Pascua, es la puerta, ¿sí? Y entramos a una dimensión donde empezamos a ser depurados por la palabra, ¿sí? Porque el espejo, la palabra es como un espejo, dice Santiago, y uno va a la palabra y se da cuenta, wow, hasta hoy que usted está oyendo esto, usted pensaba a lo mejor, no, yo puedo no solamente participar de la cena del Señor, puedo bajarme 2, 3, 5 botellas de vino. Okay. A lo mejor pensabas eso, pero vienes aquí al espejo de la palabra y te das cuenta y dices, oye, esto no, como que Dios no lo aprueba. O como leuda. El hermano que en la cultura donde de repente viene de un país donde es normal que tomen. Entonces viene y se reúne con nosotros. Y entonces como viene el leudado y se reúne, entonces algo así como que no, pero es que allá tomamos porque eso es normal. Y usted que está acá, tú sabes, instruido en la palabra, entonces, y en el temor a Dios. Usted puede tomar 2 decisiones. Ya va, hermano, perdón. Si usted quiere estar allá, siga ahí, pero yo no me voy a dejar leudar. Hay un ejemplo y también puede aplicar. Yo he preguntado, ¿usted conoce a algún hermano mentiroso? Y dicen, entonces yo diría, ¿eso qué es? ¿Levadura? De masa vieja leudada. Ahora, ¿qué dijo Jesús acerca del mentiroso? Dijo, el padre de las mentiras es Satanás. Entonces cuando uno va a la palabra y se ve como un espejo, uno dice, wow, yo no quiero ser hijo del padre de las mentiras, ¿sabes? No quiero. Entonces hay algo allí que está leudado, que lo he permitido, que en esta temporada es una oportunidad de tomar decisión en Cristo como la Pascua, como el que me libera de esa condición de pecado y decir, yo renuncio a eso. Sacarlo. Yo voy a sacar eso. Era lo que hacía el pueblo en eso, sacaba todo aquello que estaba leudado, lo sacaba. Entonces, porque si se encontraba levadura, eran cortados del pueblo, de las tribus, eran sacados. Entonces es interesante. Y el apóstol aquí dice que nos despojemos, dice, de la levadura de malicia y de maldad. Después pone unos ejemplos, pero él habla malicia y maldad. Maldad y son cosas de iniquidades también. Y dice, más bien, ustedes sean panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cristo es la verdad. Y cuando vamos creciendo en el conocimiento de Cristo y nos vamos despojando de cosas que a Él le desagradan, tú estás leudando esa parte de tu masa que eres tú, de la sinceridad y la verdad de Dios. Eso es un proceso muy hermoso. Entonces es entender que esa fiesta de los panes sin levadura es un llamado de Dios a santificación. A santificación. Y comentábamos antes de comenzar la grabación, es que así como usted agarra la masa, por ejemplo, ahora la pastora está haciendo una masa con auyama, por ejemplo. Otros le echan avena. Ajá. Entonces agarra la masa y le echa la auyama y la amasa. Y la mezcla allí hasta que se hace una sola. Entonces nosotros somos la masa
la iglesia es el resto de la masa. Entonces nosotros debemos ser amasados, y aquí dice con la sinceridad, con la verdad, con el amor, con la paciencia, con la templanza, con la fe. Con el Entonces, gozo. ¿qué ha pasado cuando hablamos del sacerdocio en el hogar? Y resulta que parece que ahí en el hogar tenemos que como amasarnos y meterle a esa masa templanza, amor, así es, paciencia, misericordia, perdón. Entonces, porque eso es la verdad. Eso es la sinceridad a lo que Dios nos llama. Entonces, un resumen bien bíblico que nos acabas de dar es que la fiesta de los panes sin levadura es un llamado de Dios a su iglesia, a los hijos, a despojarnos, a sacar la corrupción, pecado, todo aquello que uno ha permitido y que lo ha leudado, y comenzar a creer como nueva masa en Cristo, ¿sí? A que Cristo mismo, que es el amor por excelencia, Él que representa el gozo, Él que representa la fe, Él que representa todo lo genuino, lo verdadero, nos leude cada vez más. Amén, amén. Muy bien, entonces vamos a ir a la importancia de verlo en eso que pasó allá en el libro de Levítico. Y vamos a ver que allí vamos a ver lo que era la primicia. Es decir, este es el punto número 2. ¿Sí? Ya vimos la fiesta de los panes sin levadura, ahora vamos a la fiesta de primicia. Ahora, fíjense que hablamos en el pasado de que, bueno, vamos a presentar las gavillas que se presentan. Hemos visto que en este tiempo, en esa fiesta de panes sin levadura, recuerden que se presentaba Pascua día 14, el día 15 comenzaba fiesta de panes sin levadura y duraba 7 días. ¿Sí? Levítico capítulo 23, verso desde el 9 al 11, dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y les dice, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y cosechen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis acepto. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezca la gavilla, bueno, ahí te dice otros aspectos que vamos a tratar más adelante. Entonces, sí, pareciera que fija la presentación de las primicias el día octavo. Entonces queremos acá desglosar un poquito qué era lo que se presentaba. Antes me gustaría que recordáramos qué significa primicia. Primicia viene de una palabra que es reshit, ¿sí? ¿Y qué significa? O sea, esto hay que anotarlo y trabajarlo y pensarlo, porque la primicia es Cristo, así como la Pascua es Cristo, la primicia es Cristo. Entonces, primicia siempre nos va a hablar, o es un elemento que nos va a ubicar en nuevos comienzos. Mire qué importante la celebración de primicias con este entendimiento. Uno, que Cristo es nuestra primicia. Él es el comienzo de los comienzos, Él es el antes del alfa y después del omega, Él es el eterno. Ajá. Entonces el elemento, primicia es un elemento que me va a hablar de nuevos comienzos. 2, cuando usted oiga primicia, me va a hablar de lo primero, me va a hablar de cabeza, de rango, de tiempo nuevo, de un orden nuevo y de nuevas acciones. ¿Para quién? Para el que lo cree. Para el que lo cree. Nueva temporada. ¿Para quién? Fíjate que cuando uno recién llega a Cristo y Él es nuestra Pascua y nos cambia, comienza una vida nueva. Dice Corintio, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero hechas nuevas ¿en qué? En el sentido de lo que la palabra está dando. Exactamente. Enseñando. ¿Sí? Okay. Entonces, listo, ya usted se ubicó. Primicia es lo nuevo, primicia es Cristo, lo primero. Primicia me va a generar una cantidad de acciones. Primicia implica tiempos nuevos. Entonces no puedo venir a celebrar la fiesta de primicia así como un servicio más. No, ahí hay que empezar a colocar nuestra fe y nuestras expectativas en la primicia por excelencia, que es Cristo. Y fíjense, importante, pastora, lo que estás diciendo, que vamos a celebrar primicia, y lo que Dios le da a entender aquí al pueblo, que tenían que
prepararse para esa presentación de la primicia. Y en este tiempo de los panes sin levadura, fíjense que el día primero de la semana, después de ese séptimo día de reposo, ellos iban a presentar la primicia. ¿Y qué era la primicia? Entonces la primicia era un cordero, que ya lo trabajamos en las 2 sesiones que ya ustedes debieron ver sobre la Pascua. Era parte de la ofrenda de primicia. Pero venía un segundo elemento, que era un manojo de gavillas. Explícanos eso. Voy a leer aquí en el verso, bueno, lo acabamos de leer, ¿verdad? El manojo de gavilla en el 10. Ok, léelo de nuevo. Y sigue: cuando tú coseches, entonces vas a traer al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos. Sí, ahora fíjense, cuando uno lee estaba el primer fruto que estamos hablando, que era la cebada, ellos iban al campo. Entonces las mejores espigas, una cosa es una espiga y una cosa es el manojo o la gavilla. La gavilla es el manojo. Entonces agarraban las mejores espigas, la gran cantidad de espigas, lo mejor de lo mejor, pues. Lo mejor de lo mejor de esa cosecha, y hacían un manojo, ¿sí? Y ese manojo, que se llamaba gavilla, era lo que traían al sacerdote el primer día de la semana, después del día de reposo. Entonces traían el manojo. Pero además de ese fruto que recogían, de esa primicia, ellos debían de sacar, agarrar esos frutos y hacer harina. Y debían, esta versión de estudio, vea lo que dice el verso 13, traerán además 4,5 kilos de la mejor harina amasada con aceite. Entonces tomaban la gavilla, el manojo, agarraban frutos de esos primeros frutos, hacían harina con esa cebada, hacían la mejor harina, y luego que hacían la mejor harina, amasaban esa harina con 1 litro de aceite. Y dice, la amasaban y la presentaban, que esto me encanta, me gusta mucho como lo dice, y para presentarla al Señor como una ofrenda quemada en aroma agradable. Creo que dice, en aroma gratísimo al Señor. Un puntito allí, pastor. Queríamos hacer algo así como cuando explicamos la Pascua, que usted veía la sombra que está en Éxodo y veía lo verdadero que en Cristo el Nuevo Testamento nos lo revela. Igual acá. Entonces acabamos de ver un resumen de todo lo que en Levítico capítulo 23 nos da el detalle allí de lo que era la harina, los 4 kilos que debían llevarse y cómo debían amasarlo y todo lo demás. Ahora vamos a verlo en Cristo. Fíjate cómo dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versos 22 y 23. Porque así como en Adán todos murieron, ¿sí? También en Cristo todos son vivificados. Y ahí, wow, comienza a conectarnos con la primicia de la resurrección. Entonces dice, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Cristo, las primicias. Anote, subraye eso en su Biblia. Eso es verso 23 de 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo. Voy a leerlo en esta versión, porque mire cómo dice esta versión. Estoy hablando de la Reina Valera. Porque dice, porque cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, punto y coma, y luego los que son de Cristo en su venida. Se lo repito. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Fíjese, cuando vemos esto, allá la instrucción era que ellos preparaban la gavilla, preparaban la masa, los 4,5 kilos de la mejor harina amasada con aceite, que no es casualidad que sea con aceite. Tipo del Espíritu Santo. Y presentaban también un cordero, que ya no era el cordero de la Pascua, sino era un cordero de la primicia, de las primicias de lo que tenía.
Y el sacerdote, esto es tremendo, el sacerdote se presentaba el primer día de la semana y lo mecía delante de la presencia de Dios para que fuesen aceptos. Yo decía, bueno, pero ¿qué acepto? Yo no lo entendía hasta hoy. Y entonces, cuando vemos eso allí, ¿qué tiene que ver eso con Cristo? Muchísimo. Porque cuando leemos esto aquí en Corintios, dice Cristo. Las primicias. Pero Cristo no resucitó solo. En Adán todos murieron. Pero en Cristo todos somos vivificados. Subrayamos, todo creyente. Porque el que no ha creído, no va a ser vivificado. Entonces, pero dice que, interesante lo que... Romanos 11. Romanos 11. Fíjate cómo dice Romanos 11, verso 16. Si las primicias, Cristo las primicias, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, vuélvelo a leer porque fíjense, aquí yo estoy subrayando en que dice Cristo las primicias. Y Romano dice... Romanos 11, 16. Si las primicias son santas... ¿A qué primicias santas, se está refiriendo? A estas primicias. Claro. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Okay. Vamos a leer ahora también Mateo 27, 52. Dice... Vaya anotando esa cita y medítela. ¿Cómo dice? Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amado, ¿cuántos cuerpos resucitaron? Muchos, dice aquí. Muchos. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que no hay un registro de quiénes fueron esos los que resucitaron. Pero ellos comprenden el manojo juntamente con Cristo como primicia. Ellos comprenden el manojo juntamente con Cristo como primicia. Ahora bien, oye, qué tremendo. Cuando el sacerdote tomaba el manojo y lo mecía delante de la presencia del Señor Jehová, ¿qué era? El Señor lo recibía con agrado y dice, y ellos eran aceptos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Cristo con el manojo, que son las primicias ¿de quién? De la resurrección. De la resurrección. De la vida eterna. Sí. Esos hermanos, que creo que son hermanos nuestros, claro, que resucitaron, no volvieron a morir. Tremendo, ¿no? Porque son las primicias de los que viven. Fueron las primicias. Ahora, interesante, cuando Jesús resucita y las mujeres van al sepulcro y van a ungirlo porque creen que está en el sepulcro, y se le aparece el ángel y dice, él no está aquí, ha resucitado. Y se le aparece a María, y María lo va a tocar, y María le dice, no me toques. El Señor le dice a María. El Señor le dice a María, no me toques. ¿Y por qué? Porque no había subido al Padre. No había subido al Padre. ¿Por qué Jesús debía subir? Cuando sube, sube como el sumo sacerdote que se presenta delante del Padre y mece la gavilla, mece la primicia. Que era sí mismo y el grupo de los que habían resucitado. Alabado sea Dios. Mece la primicia. Y dice, ¿para qué? Para que sean aceptos. ¿Quiénes? Todos. El resto de la masa. Todos los que, como hijos, constituimos masa. Ahora ve el cumplimiento de todo aquello que era la sombra. Dios lo instituye al pueblo de Israel para que lo practicaran como sombra de lo que había de venir. ¿Dónde está lo perfecto? En Cristo. Cristo es la primicia. Ahora, ¿qué tono le pone eso a una fiesta de primicia? ¿Quién va a recibir mi primicia? ¿Quién va a recibir lo que tú vengas a presentar como primicia? Oye, merece toda honra, merece toda gloria, merece lo mejor. Lo mejor. Por eso, amado, el Señor le instituyó ahí qué era lo que debían presentar y le especificó. Masa no leudada, masa santa.
amasada con aceite. Era lo que decía yo al principio. ¿Quién es la masa hoy? ¿Quién es el resto de la masa hoy? Es la iglesia, somos nosotros, somos el cuerpo. Así Entonces es. decirle, Espíritu Santo, tú eres el aceite, yo soy la masa, amásame allí. Quiero presentarme delante de mi Señor como esa masa que era de olor grato para Él. Y además, Señor, ¿qué quieres tú que presente de primicia? ¿Cuál es mi primicia? No es cualquier cosa. Ellos debían presentarse, prepararla en ese tiempo y presentarla al sacerdote. Hoy nosotros nos preparamos para presentar nuestras primicias al sumo sacerdote que se presentó una vez y para siempre. Cuando el Señor se presenta delante del Señor, que sube, se presentó y hizo dos cosas. Uno, primero presentó la sangre del Cordero, que era su propia sangre. Y luego presentó la primicia para hacer nosotros aceptos el resto. Qué tremendo, qué poderoso. Ve lo que celebramos cuando celebramos Pascua, pero ve lo que celebramos cuando vamos a celebrar también la fiesta de primicia. Y ahí queda la respuesta. ¿Cuándo presentamos las gavillas? Bueno, las vamos a presentar, o las primicias, que es la ofrenda de la primera cosecha, como si las primicias que fueron presentadas y ya fueron aceptadas. ¿Son santos? Nosotros, manteniéndonos sin levadura, siendo masa nueva, somos también, si la primicia es santa, el resto de la masa también lo es. Importante, queríamos cerrar este tiempo con lo que dice el verso 14 en Levítico. Dice, estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. La versión de la Biblia textual y la otra dice, por vuestras generaciones. ¿Sabe qué? Hay un llamado de Dios a la iglesia a alinearse a sus tiempos, a ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Creo que el Padre, en su amor, en su cuidado, en su protección a la familia de Dios, está alineándonos, pero también trayendo comprensión y corriendo los velos, que a veces, aunque seamos creyentes, mantienen cegado el entendimiento. Y nos está levantando, no solo por cada uno de nosotros, sino por nuestra generación. Vamos a celebrar primicia por tu vida, por tu generación, por el despertar al sacerdocio en casa, por tu casa, por tu familia completa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primicia que implica nuevos tiempos, que implican nuevas acciones, que implican poder conectarnos con lo que está escrito en la eternidad de Dios para nosotros en esta nueva temporada. Es mucho más que una celebración. Que un acto. Es primicia, usted está haciendo afirmado hoy que la primicia por excelencia es Cristo. Que la gavilla, el manojo, así como allá se presentó una vez el Señor resucitó. Pero no lo presentó en una condición normal, como sumo sacerdote, como después lo revela Hebreos. Sí. Que se compadece del resto de los hijos y que está despertando el espíritu de los hijos para que podamos vivir la vida y el resto de la calzada que nos toca en breve seguir caminando con una mejor y mayor conciencia de que somos hijos. Tenemos un Padre, no somos huérfanos, somos parte de una familia espiritual, donde el cielo y la tierra en Cristo como Pascua está unido. Sí. Amén. Poderoso. Y ese ejemplo, amado, cuando Cristo resucita y los muchos sepulcros fueron abiertos, eso nos habla que así ellos como la primicia resucitaron. Se cumple lo que dice, en Cristo todos ellos y nosotros vamos a resucitar. Ahora fíjese, ¿por qué querer preparar todo este material de enseñanza antes de la celebración?
porque queremos que usted aprenda y lo haga por convicción. Órele a Dios: Señor, revélame esta palabra. ¿Sabe por qué? Y para el caso de ellos allá, el Señor les dio la instrucción por generaciones y le dijo: cuando tus hijos te pregunten por qué hace eso, la respuesta de ellos a sus hijos era: porque Dios sacó a nuestros padres de la cautividad de Egipto. Esa no va a ser nuestra respuesta. Nuestra respuesta es: porque Dios me sacó de la cautividad del pecado. Me dio vida nueva. Hoy soy parte de esa masa restante que he de resucitar con Cristo, porque Él también nos va a levantar. Creo que esa es la razón fundamental. Aparte de agradarlo a Él, porque es una fiesta que celebramos para Él, tenemos la conciencia de que la bendición de Dios en esto que ha de suceder, un día seremos levantados. No nos vamos a tomar el cafecito, vamos a participar de los elementos. Pastor. La cita. Vaya con nosotros. Vamos a invitar al resto de la congregación que está hoy presente acá. Sí, que está sirviendo para llevar a cabo este fin. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11, cuando el apóstol dice, 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomad el pan, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muerte y resurrección. Un Cristo vivo. Sí. Yo voy a invitar que ustedes se acerquen, ¿sí? Estén con nosotros acá en este tiempo, celebrando y cerrando. Recuerde, si las primicias son santas, el resto de la masa también lo es. ¿Por qué le invito? Porque invitarlos a ellos es invitarlos a ustedes. Jesús dijo: haced esto todas las veces que comier de este pan y bebier de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Y eso es lo que anunciamos, que Él murió, derramó su sangre y su vida por nosotros, pero no se quedó en el sepulcro. El Padre lo levantó con el poder del Espíritu Santo y hoy está vivo y reinando como el Cordero que se levantó y se presentó para abrir los sellos del libro que hoy por hoy se están sucediendo. Y estamos preparados. Vamos a orar. Parte el pan, sí, ora por el pan. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Jesús. Gracias. Porque enviaste en tu amor perfecto por la humanidad a la mayor expresión de amor que hemos podido recibir, que es tu Hijo amado, el primogénito, el unigénito. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque diste tu cuerpo. Gracias. Hoy tomamos el pan y traemos a memoria ese sacrificio, que no fue fácil, pero que lo hiciste por amor a nosotros. Permite, Dios, y ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, que tanto nosotros como los que nos han escuchado y están participando ahora mismo, podamos ser fortalecidos, Señor, en ese sacrificio y en el poder del Espíritu Santo para ser, Señor, limpiados de toda levadura, de toda corrupción, de todo pecado, de todo aquello que quiere mantenernos atados, Señor, a una condición que no te agrada. Tomamos, Señor, el pan y declaramos libertad, liberación sobre las vidas, las mentes, los corazones nuestros y de todos los que nos ven a distancia. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos el pan.
Fíjense que cuando el Señor dice, haced esto en memoria de mí, no está diciendo que hagamos el ritual que se le había enseñado al pueblo de Israel. Porque evidentemente Jesús tomó e hizo este acto la noche del día 14, pero Él fue sacrificado a las 3 de la tarde del día 14. Entonces lo que Él está diciéndonos allí, cuando digo, este es mi cuerpo, no se refería al cuerpo del Cordero físico, sino de su propio cuerpo. No se refería a la sangre del Cordero que se ponía en el dintel, era su propia sangre. Y cuando hacemos esto en memoria de Él, nos gozamos porque a través de eso Él nos dio vida. Pero nos gozamos porque a través de esa vida, de su resurrección, nos hace parte de la masa restante que es la primicia. Por eso hoy le damos gracias y hoy celebramos a Cristo Jesús, muerto y resucitado por el poder del Padre para llevarnos a la vida. En Adán todos murieron, pero en Cristo todos seremos vivificados. Padre, te damos gracias. Te honramos porque vemos no solo el amor de Jesús al obedecerte, al no negarse, Señor, sino que decidió tomar la copa e ir al Calvario en obediencia a ti. Pero también vemos tu amor porque tú lo entregaste por nosotros. Hoy tomamos y celebramos con este elemento de tu sangre, porque esa sangre no está puesta en el dintel de la puerta, está puesta sobre nuestras vidas, que quitó el pecado y trajo la inmortalidad a nosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, toda gloria y toda honra es para ti. Amén y amén. Participamos de él. Amén. Uy. Damos gracias a Dios. Qué hermoso, qué tiempo, qué precioso. Bueno, los esperamos en la celebración y recuerden, Él es nuestra primicia, se merece lo mejor. Ore, busque dirección, revise todo lo que fue el transcurrir de este año. Hablamos desde abril del año pasado hasta esta fecha. Y en función de eso, dele lo mejor. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Bendiciones.